es la base para que tú después puedas realizar cualquier otro deporte, cualquier otro ejercicio. PNM lo que hizo es volver a la base de los inicios de cuando hemos nacido, volver a reprogramar, que no es más que volver a reconocer a nivel cerebral esos movimientos que todos tenemos desarrollados en la infancia, o más o menos, unos mejor que otros, en función del entorno en el que nos hayamos desarrollado, porque si te has desarrollado en un entorno donde mamá te tenía todo el rato en brazo, todo el rato en una sillita, luego te sentaba en una silla de madera y no te dejaba moverte, pues tu desarrollo en la infancia habrá sido un poco pues menos rico, y aquel niño que haya tenido un entorno en la infancia pues de muchísima actividad, donde se le haya estimulado de muchas maneras, pues reprogramó muchos movimientos. Esos movimientos que reprogramó en la edad adulta se van perdiendo, los vamos dejando de hacer, porque el entorno no nos lo pide, y el ser humano no es bobo. El ser humano dice, oye, pues si yo no necesito subir escaleras, no les voy a subir gratis, no tiene sentido, cogeré el ascensor. ¿Qué vamos haciendo? Perder esas habilidades, esos programas motores, los dejamos, los olvidamos, pero realmente estuvieron una vez aquí. Antes moverme, como que lo hagas en un entorno seguro, como que lo hagas en un entorno de grupo que te guste, que lo hagas con la luz del sol, que hayas venido descansado. ¿Qué pensamiento tienes cuando estás haciendo los ejercicios? Ese pensamiento, como decimos siempre, de no puedo, es que yo esto no sé, es que como ya soy muy mayor, pues que intentamos controlar el lenguaje también, porque el lenguaje es parte del entrenamiento. Como muy obvias. Y te diste cuenta de que nada más Sí. lejos en el día a día de las personas, pues esto no era tan obvio, tan normal. Sí, sí, es que si me tuvieras que decir una característica que para mí es la clave de PNM, es la conciencia corporal. O sea, para mí, trabajar la propiocepción y la interocepción, que sería lo que me da la conciencia corporal, es la clave de PNM, pero también de cualquier ejercicio físico. Entonces, en gimnasia tenemos tantísima conciencia corporal propia y del espacio, ¿no? Porque tenemos que girar a una altura concreta, o sea, como que controlamos tantas características que para mí era como natural que todo el mundo supiera pues dónde está tu pelvis en este momento, dónde están las rodillas, dónde están los pies, dónde está la espalda, dónde tienes el centro de gravedad, porque es una cosa que nosotras desde pequeña tenemos que estar controlando en todo momento para que ese movimiento sea pues muy exacto, porque al final nosotros hacemos, lo que sé, barra de equilibrios, que esa barra de equilibrios es así de estrecha y tienes que hacer un movimiento preciso, caer en un ángulo preciso y ser muy consciente de todas tus estructuras. Entonces, claro, cuando yo empiezo contigo, ¿no?, a hablar de todo esto y me doy cuenta de que ahí hay hay un vacío ahí que nadie sabe dónde está su cuerpo, aunque hacen gestos deportivos complejos y con unas cargas muy elevadas. Pero digo, ¿cómo puede ser que lo hagan, lo realicen, sin saber desde dónde sale la energía, desde dónde parte el movimiento? Eso a mí me chocó mucho. Entonces, pues vimos ahí cómo de importante es a esas personas que ya entrenan y que son muchas veces top, darles esa pauta. Lo que hace es como empujarlos más hacia arriba, ¿no? Es cuando esa persona está estancada, muchas veces, oye, pues hago tanto, pero es que ahí me quedé estancado. ¿Por qué me quedé estancado? Bueno, quizás aprendiste el gesto deportivo sin saber desde dónde o sin reprogramar otras pequeñas cosas. Cuando lo reprogramas, de repente, pues bueno, hay más. Tu cerebro cuando... A ver, es que yo creo que tenemos que entender que no es una opción hacer ejercicio, no. No hay opción. O sea, no es, hoy haré ejercicio o no lo haré. No, mira, escúchame, es que no lo hay. Otra cosa es que haya opción de si voy a ir a jugar al pádel o voy a ir a salir a caminar por la montaña. Vale, sí, hay opciones de deporte. Pero es que el ser humano se desarrolló con el movimiento. O sea, es que todos los estresores que haya habido a lo largo de nuestra evolución se han desarrollado, se han solventado con el cuerpo, con el movimiento. O sea, es que antes todos los estresores que había, si había hambre, había que cazar, te tenías que mover. Si había sed, tenías que buscar agua, te tenías que mover. Si había frío, te tenías que mover para buscar tal. Si había calor, te tenías que mover tal. Es decir, el cuerpo formó parte de la solución de todos nuestros problemas. Lo que ha hecho el ser humano hoy es que el cuerpo deje de ser necesario y seguimos teniendo problemas. Entonces, cuando tú tienes un problema y te sientas en el sofá y decir, ay, no sé qué hacer, ay, no sé qué hacer, lo que estás haciendo es encerrar al cuerpo cuando él tiene que ser clave, el movimiento tiene que ser clave para buscar la solución. Entonces, ¿por qué la gente muchos traumas, cómo se tratan con el cuerpo? O sea, es que eso ya se sabe, eso no es una cosa que yo cuente, y menos, yo no soy una gran experta en eso, pero sabemos que la mente olvida y el cuerpo recuerda. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida o nos ha pasado en la vida queda guardado en el cuerpo.
Pero la mente tiene que ir olvidando de cosas, porque si no estaríamos locos. Si yo me acuerdo del primer trauma que sufrí en el recreo, lo tengo que olvidar, pero el cuerpo lo recuerda. Entonces tú cuando coges a una persona y la mueves, de repente, ¿qué pasa? Que hay gente que llora o que, hostia, no sé, estoy súper contento, pero no sé qué me pasa, que estoy moviendo cosas que me han pasado en la vida, estoy moviendo al cerebro. Entonces, cuando nosotros cogemos a la persona y la movemos, y encima no solo la movemos por moverla, es que la movemos haciéndola consciente, generándoles consciencia corporal de cómo es el movimiento que están realizando. Entonces, claro que puede servir hacer un pino en un momento dado, pero claro, lo que tú dices, eso va a durar muy poquito, ¿no? Eso es... Volver, porque tú tienes una definición de salud que va muy, muy de la mano con todo esto, y te quiero preguntar precisamente por ello. A ver, la salud no es algo estático. Tú no puedes pretender estar sano todos los días. Eso a mí me resultaría hasta ridículo. Es decir, la salud es una cosa que tiene que fluctuar. Entonces, para mí la salud, ¿qué es? Cuando tú no estás en la salud, es decir, una enfermedad, me da igual que sea un esguince de tobillo, una fractura de codo o un catarro, es la capacidad que tú tienes para volver a tu estado de homeostasis. Eso es la salud. Cuando a mí me dicen, es que a veces no la gente, cuando te... Bueno, me critican poco porque no tengo redes sociales, me imagino si las tuviera. Pero bueno, en torno, ay, ¿para qué te cuidas tanto? Ay, ¿para qué entrenar tanto? Ay, ¿para qué tal? Digo, pues para cuando enferme, que enfermaré, poder volver rápido a este estado de salud. Entonces, realmente lo que haces es entrenar tu maquinaria para que cuando tengas esa lesión o para cuando tengas esa enfermedad puedas volver a recuperarte. ¿Qué pasa? Es que seguimos echando balones fuera. Coge tu responsabilidad, duerme cuando tienes que dormir, levántate con la luz del sol, pasa frío, pasa calor, entrena todo lo que puedas, come como tienes que comer y luego hablamos de cómo va a ser tu recuperación, porque es que yo me he puesto el cuello que haya gente que si tú le haces eso luego no necesita que se opere. Totalmente. Que me he venido arriba. A mí me encanta, era necesario. Pero volviendo a algo que has dicho, bueno, en el caso de que enferme, porque voy a enfermar, pero ¿por qué enfermamos, no? Enfermamos precisamente por estrés. O sea, tanto si es un estrés físico, ¿no? Porque te martillea o te cae una lámpara en la cabeza, como si es un estrés emocional, un estrés prolongado en el tiempo, que al final es lo que hace que tú no acabes gestionando esa homeostasis de forma rápida, ¿no? Y es precisamente el entrenamiento lo que te vuelve una persona que gestiona mejor el estrés, ya sea un estrés físico, porque tus huesos, tus músculos se van haciendo cada vez más, digamos, más más fuertes, tolerantes al estrés, y también entender que esa práctica, ¿no? Esa disciplina también acaba volviendo a las personas, digamos, más fuertes en su carácter, por tanto, tienen más facilidad para gestionar este estrés. Aquí, por abrirnos así un poquito el melón, sí que es verdad que yo creo que tenemos como miedo al sufrimiento, ¿no? Me da como una sensación de que tú hablas con la gente y tienen miedo, por ejemplo, a que sus hijos sufran. No, pobrecito, que no sufra. Esa frase de ya sufrirá, ¿no? Ya, porque damos por hecho que la vida, ¿qué carajo es? La vida es estar sufriendo todo el puñetero día. Por eso yo me río mucho. ¿Por qué? Porque me tomo con mucho sentido del humor el sufrimiento, porque me río del sufrimiento. Porque es que si no, esto es insoportable. Pero la vida realmente no es jaja, jiji y todo fácil. No, la vida es desde que naces sufriendo y te mueres sufriendo. Entonces, cuanto más capacidad tengas tú de adaptarte al sufrimiento, mejor lo tolerarás y menos sufrimiento te parecerá. ¿Qué es el ejercicio físico? Es que el ejercicio físico, dicen, bueno, claro, es que a ti como te gusta... ¿Qué frase de mierda es esa? A mí como que me gusta sufrir a mí. O sea, yo soy boba, ¿no? Entonces, no, lo que hago es un entrenamiento de lo que es el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Que sí que es verdad que yo soy una niña que desde que tengo 4 años estoy en un gimnasio, ¿no? Entonces, para mí, sufrir entrenando, bueno, pues tiene un beneficio de ¿qué? De poder terminar de entrenar. Realmente tú coges algo, ¿no? Lo que llamamos nosotros como hormesis, tú coges un estímulo estresante, lo haces un ratito, pero tú sabes que eso va a acabar. Y cuando acaba dices, ¡buah! Es que, ¿para qué entrené? Para terminar de entrenar. Porque ese es el beneficio del entrenamiento, el saber que voy a terminar. ¿Cuál es el beneficio de entrar en el agua fría? Saber que vas a salir. Si te voy a meter en el agua fría y no te voy a sacar, el beneficio es cero, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del ayuno? Saber que en algún momento voy a comer. Eso es una maravilla. Pero ¿qué tenemos que practicar? Ese pequeño sacrificio. Porque de ese pequeño sacrificio, de ese pequeño sufrimiento, vamos a llamarlo, ¿no? Porque al final sufre el tejido, sufre la mente, todo sufre en ese proceso.
pero cuando lo terminas sales muy reforzado. ¿Por qué? Porque lo has entrenado precisamente. Entonces lo que tú dices es que el entrenamiento no solo trabaja el cuerpo, es que trabaja también un montón de capacidades sin querer, ¿no? Al final dices, ostras, yo pensé que 20 no podía, pues he hecho 22. O, buah, es que... Y eso al final también entrena tu creencia, tu pensamiento, tus capacidades mentales. Total. Entonces al final dices, bueno, pues es que tiene unos beneficios que entreno poco, creo. Una veces digo, jolín, ¿cómo tengo la capacidad de estudiar, organizar esto, los niños, no sé qué? Digo, claro, eso el ejercicio físico me dio las habilidades para ahora en mi vida hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte, pero que las capacidades y las necesidades son las mismas y las tienes desarrolladas porque hiciste ejercicio físico. Que tampoco quiero que piense aquí la gente que tienes que estar entrenando 5 horas al día porque si no... No, No, de estamos hecho, hablando de que hay que mover el cuerpo. de hecho, hay que decir que a Sara le vamos a hacer una camiseta que pone qué fuerte estoy para lo poco que entreno. Porque, Sara, yo creo que tú vives de las rentas ya. Claro. ¿Cómo vive Sara? O sea, pues soy una persona que no coge el ascensor, soy una persona que intento ir con las bolsas de la compra para casa. Es decir, no es solo que yo me programe los martes y los jueves de 8 a 9 para entrenar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en tu día a día utilices tu cuerpo para la vida. Entonces creo que la clave está ahí, más que en el entrenamiento, en cómo gestionas el cuerpo y el movimiento en todos los momentos de tu día a día. Podrías poner el día Valentín, entre ti y otras figuras. Es el lenguaje, la importancia de cómo nos hablamos, de la gestión de nuestros pensamientos, que parece que no tenía ningún tipo de impacto, ¿no? Al final que yo diga, soy torpe, soy vago, no me gusta, esto es difícil, como que eso no tiene ningún tipo de impacto en nuestra salud. Y claro, me he dado cuenta de que con los años, ¿no? Esto es determinante, ¿no? Lo siguiente. Sí, de hecho, hay algo que a mí me gusta mucho, que es que tu cerebro te escucha aun cuando no hablas. Entonces, solo el pensamiento, el hipotálamo y toda la parte del cerebro te está escuchando. Entonces, si tú estás diciendo todo el rato, pues, es que soy más mala en esto, es que soy más mala en esto, es que soy más... Pues tú, el cerebro dice, pues si eres mala, tendrás que ser mala. Y voy a hacer que tu conducta sea coherente con tu pensamiento, porque si no, entraríamos en un conflicto de lo que hago con lo que pienso. Entonces, como no podemos vivir en conflicto, si tú me dices, soy tonta, pues yo tengo que hacer que tú actúes como una tonta. Entonces, cuando de repente dices, pues soy lista, pues tendré que cambiar la conducta, porque entonces deja de ser coherente. Entonces es súper importante lo que nos decimos y lo que permitimos que los demás nos digan, ¿no? Pero eso es lo que es difícil, vivir sin hacer juicios de ti misma, Muy ¿no? difícil, sí. Es muy difícil no decir, uy, esto lo hice bien o lo hice mal. Es difícil, pero hay que intentarlo. Esas frases de no puedo, esto no me sale, es que soy mal honesto, es que yo no nací para esto. Esas frases, intentar quitarlas del lenguaje, ¿no? Quitarlas de la mente. A mí me gusta mucho sitio donde yo voy a entrenar aquí en Azuqueca, que tiene una frase en la pared, ¿no? Que pone, no puedo, no existe. Entonces es un gimnasio donde tú entrenas y cada vez que dices no puedo, te obligan a mirar a la pared y a leer esa frase para reprogramar el lenguaje. Entonces creo que el lenguaje tiene un impacto que es como para tenerlo en cuenta. Y para terminar, quiero que nos hables de algo que a mí me parece igual que el lenguaje, y es nuestro entorno. No quiero que te vayas también ¿no? a dónde vivimos, ¿no? Si es una ciudad, si es el campo, sino me voy más por el ámbito de las personas con las que nos relacionamos y cómo impactan en nuestra vida. A ver, yo creo que al final somos un poco el reflejo de lo que vemos alrededor. Entonces, cuando tú estás en un entorno donde el tipo de lenguaje que se utiliza quizás no es el que no es coherente contigo, el tipo de hábitos que tienen las personas que tienes a tu alrededor quizá no es el que va contigo, cuando tú sientes que en ese entorno no te puedes realizar, creo que es muy inteligente cambiar de entorno. Es decir, incluso a veces vale más separarse un poco, encontrar quién eres tú, qué quieres, a qué aspiras y buscar ese entorno donde potencies esas capacidades, esas cualidades que tú quisieras ver en otro. A mí me encanta esa frase, ¿no? De no es signo de buena salud estar adaptado a una sociedad enferma. A mí me parece que es que me la grabé a fuego porque dije, efectivamente, yo no quiero pertenecer a ese grupo de personas donde siempre está la enfermedad de por medio, donde siempre está un tipo de lenguaje que a mí me cansa, como hay gente que te lo dice claramente, es como que me quitan la energía, ¿no? Estoy con gente que me quita la energía, no, es que son incoherentes con tu pensamiento. Entonces, a veces es muy complicado separarte de entornos porque no nos gustan los cambios en general, nos cuesta cambiar. Entonces muchas veces nos dejamos arrastrar por un entorno y por un contexto que nada tiene que ver contigo. Ahora mismo yo creo que estamos en un momento de la historia donde tenemos un exceso de información bestial, pero también hay mucha gente que va abriendo como la mente, ¿no?
y va siendo, pues eso, más abierta a recibir un tipo de información que pueda cambiar su conducta. De hecho, lo vemos como en los campamentos, en los másteres, en los workshops, cuando llegamos, ¿no? Todo es gente, bueno, pues que ya ve con más naturalidad pues estar más descalzo o tener un tipo de lenguaje o... Entonces, Una postura determinada. una postura determinada, un tipo de movimiento, ¿no? Se mueven con una mente como un poco más abierta, ya